tarde, ya con 3 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Como siempre, nos da mucho gusto saludarlo y escuchar su comentario de cada lunes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Hugo Humberto. Bueno, pues quisiera yo comenzar leyendo el primer renglón del artículo 17 de nuestra Constitución Política, que dice: ninguna persona podrá hacerse justicia por su propia mano, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Este artículo, Hugo, está sustentado en la teoría del contrato social. Ellos, los autores, los grandes pensadores del contrato social, Juan Jacobo Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, señalaron que hay una especie, desde luego un tratado implícito, no escrito, en donde los particulares le otorgamos a la autoridad del Estado el monopolio de la violencia legal, y a su vez el Estado nos otorga la garantía de la seguridad. Nosotros perdemos cierto sentido de libertad. Se decía que vivíamos en un mundo salvaje, como decía Juan Jacobo Rousseau o Thomas Hobbes, diciendo que el hombre es el lobo del hombre, y por eso era necesaria la creación del Estado. Es el origen a través del contrato social. Esto también encierra lo que es la definición del Estado de Derecho. Por lo tanto, el Estado debe hacer cumplir la ley. Y aquí es en donde viene el gran dilema del Estado mexicano desde hace muchas décadas. Desde el movimiento del 68, cuando Díaz Ordaz y de alguna forma el Estado reprimió un movimiento estudiantil, ha venido un síndrome del Estado para aplicar la ley, sobre todo cuando hay riesgo de una confrontación. Es un dilema que creo que se dibuja claramente en las palabras del propio presidente López Obrador. Por una parte, crea un nuevo aparato de seguridad, la Guardia Nacional, en donde militariza la seguridad, pero por otra parte declara que él jamás le dará al ejército la orden de reprimir al pueblo de México. Y en el caso del huachicol, o en el caso, por ejemplo, del movimiento de maestros que aglutina la coordinadora, en el caso de Michoacán, en donde están bloqueando las vías férreas y ocasionando un gran problema económico, lo está diciendo Olga Sánchez Cordero, que van a dialogar, y empiezan a ceder en las peticiones de la coordinadora, como también en el programa de los huachicoleros de dar dinero o pretender crear programas sociales para diluir la actitud delincuente de violar la ley, de no acudir a una fuente que evidentemente es ilegal de ingresos, que es robar hidrocarburos, y esto me parece que estamos contemplando con flexibilidad lo que no debe estar al cargo del Ejecutivo. Efectivamente, el Código Penal señala lo que los juristas conocen como causas excluyentes de incriminación. Una de ellas es el grado de necesidad, cuando alguien por necesidad roba alimentos, por ejemplo, pero eso lo decide en el proceso el Poder Judicial, no el Ejecutivo. El Ejecutivo no puede hacer excepciones, tiene que cumplir su deber. Creo que ahí está el problema fundamental que estamos viviendo, y fundamentalmente en el sureste. El bloqueo de vías de comunicación, cuando se toman las casetas y los particulares cobran directamente, o el robo de energía. También hablamos de energía eléctrica, por ejemplo. Pues eso son excepciones al Estado de Derecho, y no podemos tener a una autoridad que se autolimite diciendo: yo no voy a reprimir al pueblo de México. Y aquí tenemos también un problema de la legitimidad de origen, que la tiene el presidente López Obrador a través de su partido, y de una elección abrumadoramente que le dio el triunfo el 1 de julio, pero también hay otra legitimidad que le da el ejercicio del poder. Y aquí es en donde está el problema del deber que se asume para cumplir la ley. Creo que si este dilema no lo logramos superar, no encontramos formas civilizadas de resolver nuestras demandas al Estado o lo que nosotros creemos que tenemos derecho, y acudimos
a la violencia directa, como está prohibido por el artículo 17 al que di lectura, pues entonces difícilmente vamos a llegar a un Estado donde impere la ley, que esa es la definición del Estado de Derecho, el Estado donde impera la ley. Y creo que es un dilema, repito, que venimos desde hace muchas décadas, desde el 68 venimos con ese síndrome, con ese problema, con esa limitación que el mismo Estado se ha impuesto a sí mismo, y esto definitivamente pone en conflicto, porque si la ley no se cumple, si el derecho no se cumple, es muy difícil que haya las condiciones para que se genere la inversión y haya empleo. Entonces, sí es algo que debemos reflexionar la ciudadanía y obligar al Estado que asuma su deber. Este sería mi comentario, Hugo. Bueno, ya son las 2 de la tarde con 10 minutos, licenciados. Aquí vamos a platicar también un poquito sobre Venezuela, lo que sucedió de la última vez que platicamos al día de hoy, y se ha criticado también la posición del gobierno federal. Usted coincidentemente hablaba de esta doctrina de nuestro país como del respeto pues a lo que sucede en otras partes como algo que pues ya no es tan actual. Ante la luz de los acontecimientos en Venezuela, ¿sigue usted pensando lo mismo? Bueno, yo creo que lo que ha sucedido, pues perdón por la vanidad, pero me ha venido a dar razón. Tienes todo el comentario que estás haciendo, tienes toda la razón cuando hablas de que la doctrina Estrada, de Genaro Estrada, que fue un gran internacionalista. Yo he leído sus libros, fue un hombre que inclusive escribió poesía, escribió muchos ensayos, pero que lo hizo cuando en 1930 se cuestionaba el mismo gobierno de Pascual Ortiz Rubio, que había hecho fraude frente a Vasconcelos. Entonces a México no le interesaba, obviamente rechazaba que se calificaran las elecciones. Y es ahí donde dice, los reconocimientos no nos van a dar mayor legitimidad, ni nosotros vamos a andar legitimando a gobiernos extranjeros. Pero después, por ejemplo, el caso de Lázaro Cárdenas condenó a Franco, apoyó la República, y podemos decir de López Portillo en relación a los contras cuando rompe con Somoza, o Luis Echeverría cuando le da refugio y asilo a los chilenos en el caso de la dictadura de Pinochet. En Venezuela hay dos gobernantes que se ostentan con legitimidad. Uno emanado de la Asamblea Nacional, que sin duda es el órgano de mayor legitimidad en Venezuela. La Asamblea Nacional ganó en 1915 la oposición, y Nicolás Maduro creó otro órgano, Asamblea Nacional Constituyente, para desplazar al poder legislativo legítimo. Aquí ya tenemos el primer caso de evidente rompimiento del Estado de Derecho. Y por otra parte viene la reelección, como si el gobierno mereciera repetir, que reelige Nicolás Maduro. Entonces está conformándose una corriente internacional, y yo creo que cada vez es más evidente que Nicolás Maduro no va a poder continuar en el poder. Están reprimiendo al pueblo, están violando derechos humanos. Todos los editorialistas lo están diciendo, y creo que el gobierno mexicano equivocó su decisión de aplicar la doctrina Estrada y posteriormente decir que ellos reconocen al gobierno de Maduro, porque va más allá de no intervenir. O sea, están apoyando, en los hechos están apoyando a Maduro. El hecho de que Maduro haya venido a la toma de posesión de Andrés Manuel y se hayan retratado los dos matrimonios y se haya ostentado Nicolás Maduro en ese apoyo, inclusive en su toma de posesión el 10 de enero, cuando gritó "Viva México", es evidente que México se quedó solo junto con Uruguay pidiendo un diálogo que es absurdo. ¿Cómo se va a dialogar con un hombre que está reprimiendo un pueblo? Se está incurriendo en violación de derechos humanos. Simplemente sería prolongar la pesadilla y la tragedia que está viviendo Venezuela. Esto lo intentó también Rodrigo Zapatero, y evidentemente Nicolás Maduro dijo, vamos a dialogar, estoy dispuesto. Rodrigo Zapatero, el expresidente de España, se pasó meses, años casi dialogando, y ¿qué fue lo que logró? Que se prolongara la dictadura de Maduro. Ahí ya no hay posible diálogo, y creo que está en lo correcto Juan Guadián cuando dice no hay caso de dialogar. Hoy Juan Guadián inclusive está convocando a los militares a que reconozcan al gobierno. Creo que ya la Comunidad Económica Europea
Estados Unidos, todos los países de Latinoamérica se han pronunciado. ¿En qué lista estamos? En Rusia, con China, con Irán, con Nicaragua, con Bolivia, que definitivamente no creo que eso nos acredite, nos prestigie, y creo que se ha dado la espalda a las mejores tradiciones en la política exterior en México, que es algo de lo que presumimos por muchos años, que estábamos del lado de la justicia, del asilo, del derecho, de los derechos humanos, de la división de poderes, del constitucionalismo. Creo que fue una decisión equivocada y yo creo que lo vamos a lamentar porque, repito, es un viraje muy grave que rompe una tradición de la que nos sentimos orgullosos. Finalmente le pregunto si esto de Venezuela no es un nuevo episodio de la guerra de potencias. Volvemos a lo de toda la vida, Estados Unidos-Rusia. Mira, yo no creo ya en que puedan regresar esa bipolaridad. Yo creo que la pluralidad de hoy, la globalización, tiene ya nuevo rostro y veo una situación diferente. Yo creo que hay temas que ya no pueden circunscribirse dentro de los países y creo que han operado la Organización de Naciones Unidas. Yo creo que pensar en el esquema de la Guerra Fría sería demasiado estirar los hechos. No, yo creo que estamos viviendo el siglo XXI y que desde luego la historia puede cambiar, pero la esencia del ser humano de abusar del poder, de atropellar, de concentrar poder, eso se seguirá dando toda la vida, porque desafortunadamente las tentaciones del fascismo, del autoritarismo, pues son parte de la naturaleza, son parte del hombre que tiene poder y son riesgos que estamos viendo toda la vida. Lo estamos viendo también en Estados Unidos en la persona de Donald Trump, que yo creo que también está reduciéndose ya el cerco y su capacidad de maniobra, porque ahí están aflorando cada vez más datos que lo puede llevar al famoso impeachment en Estados Unidos, al juicio político, y sobre todo ante el conflicto también por el muro. Ahí estamos viendo en el régimen presidencial un buen ejemplo de la confrontación de poderes, y yo creo que Nancy Pelosi, que me parece una mujer extraordinaria al frente de la Cámara de Representantes, va a ganar esta batalla, una batalla en que va a ganar una mujer, para desgracia de un hombre tan machista como es Donald Trump. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana, le envío un saludo. Muchísimas gracias, Hugo. Buenas tardes, ya son las 2:16, nos vamos a otra pausa. Vamos a hablar de este anuncio que se hace hoy aquí en Tabasco para la construcción del C5.